La prensa de hoy nos trae lo siguiente. El periódico El Día nos dice en su primera página que los fiscales norteamericanos colaborarán con la Procuraduría General de la República en el caso de Brecht. Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos le retiró las visas a los imputados en el caso de sobornos. La decisión afecta a 10 de los imputados, excluyendo a los 2 que guardan prisión y a Tommy Galán por tener doble nacionalidad, además al prófugo Bernardo Castellano. Es significativo que el Departamento de Estado haya impuesto esta medida a horas de producirse el fallo de libertad de los 10 imputados. Observen que no se le quitaron las visas a los 2 que mantienen prisión, solamente a los 10 puestos en libertad, lo que significa que la Procuraduría tiene conexiones directas con el departamento encargado de otorgar y quitar visas en los Estados Unidos. Este periódico se hizo ayer y en la madrugada de ayer, a eso de las 3 de la mañana, fue que se dio a conocer. Todavía la sentencia no ha sido notificada. El miércoles es que va a ser notificada. Sin embargo, ya ellos, apenas a horas del fallo, estaban excluyendo los 2 que se quedaron en prisión. Dice Felucho Jiménez que República Dominicana no está comprando petróleos a Venezuela, que el Ministerio de Educación evaluará el desempeño en el 2017. Eso es el periódico El Día. El periódico El Listín, en su edición de hoy lunes, dice en su primera página que la migración haitiana está fuera de control. El doctor Luis Abinader reclama al gobierno atender la preocupación ciudadana sobre ese fenómeno. Autoridades de medio ambiente relacionan el incendio que ha devastado la sierra de Bauruco con personas vinculadas al tráfico de carbón. La ley de partidos tendría que esperar la próxima legislatura. El dinero virtual toma auge en la economía dominicana. Periódico El Día, en su edición de hoy lunes, nos trae que el gobierno reducirá un 50% los insumos importados en el desayuno escolar y en el almuerzo. Tratarán de que la mayor cantidad de insumos sea de origen de producción nacional. Ayer se cumplieron 100 días de lucha por la democracia en Venezuela. Miles de opositores salieron a las calles después de que el gobierno haya ordenado la libertad de un prisionero político. Funcionarios de Washington siguen buscando una salida diplomática para evitar un conflicto catastrófico con el nuevo poder de Corea del Norte, que tiene misiles de largo alcance. Sube la productividad de habichuelas en San Juan de la Maguana y extranjeros indocumentados no podrán desarrollar actividades comerciales en el casco urbano. El laboratorio de la CAS monitorea el agua cada día. Y la principal noticia del periódico Hoy es un enfrentamiento entre el Procurador General de la República y la jueza Miriam Germán.
el procurador criticó los comentarios con los que la jueza Miriam Germán motivó su votación en el caso de Odebrecht. Lo consideró extemporáneos y propios de un juicio de fondo. La jueza critica debilidad del expediente de Odebrecht. La Sala Penal de la Suprema Corte, actuando como Corte de Apelación, varió la medida de prisión preventiva a 6 de los 13 encartados en Odebrecht. El presidente Danilo Medina sigue trabajando y visita Río San Juan. Se reunió con ganaderos y le ofreció su apoyo. En Moca matan una mujer y hieren 2 en un tiroteo. Lluvias y truenos en varias regiones. Eso es el periódico Hoy del día de hoy. Es también útil decir que uno de los organismos de seguridad del Estado, el J2, desmanteló y apresó una banda que se dedicaba a la falsificación de documentos, especialmente cédulas, licencias de conducir y documentos de migración a extranjeros que tienen estadía definitiva o provisional. Eso se hizo en Santo Domingo Oeste con el apoyo del Ministerio Público. Queremos decir que en la República Dominicana se están manejando temas muy delicados, además de el tema de Odebrecht. Parece ser o que se ha tomado conciencia de la magnitud del gran problema migratorio o en efecto ha aumentado el flujo de ilegales a la República Dominicana. El CEFRON se adelantó y dijo que el número sigue siendo el mismo, defendiéndose de acusaciones que se le hicieran por parte de políticos y de los senadores de la zona. Hay problemas y ¿Cómo ellos explican la cadena de motores con sus...? No explicaron eso, dijeron que es un flujo normal, pero lo que normal? más me llama la atención, ¿sabe qué es? Que sectores que no se habían pronunciado nunca con respecto a ese tema, en estos días estén hablando y preocupados por ello. No, tienen que engrosar las acusaciones contra... El gobierno sí se ha descuidado con eso, muy descuidado, pero allá ellos. Yo tengo la idea, pero es simplemente un pálpito, como es que dicen la gente, un pálpito, Sí. una sospecha de que el gobierno, basado en aquellas declaraciones de Euclides Gutiérrez, de que el gobierno del PLD no lo quiere en los Estados Unidos, ha tratado de congraciarse el partido, porque eso no solamente es en este gobierno, sino en los gobiernos del PLD. Se ha dedicado a permitir el aumento del flujo de haitianos, creyendo que como Estados Unidos quiere que República Dominicana sea un receptáculo de una parte importante de la población haitiana, ellos entienden que eso lo va a ayudar con Estados Unidos. Y se olvidan que en Estados Unidos hay diferentes agencias que no dependen una de la otra, ni siquiera se comunican. Observe cómo apenas a horas del fallo de la Suprema Corte aparecen 10 cancelaciones de visa y 2
que no lo tocan porque se mantienen en prisión. Es decir, que ellos le llegó el fallo y actuaron un domingo. Fíjense eso. Otra cosa, en Estados Unidos, el fiscal tiene un enfrentamiento con el presidente. En Estados Unidos, el sistema de salud, el Obamacare, tiene problemas del gobierno anterior con este. Es decir, que tú no vas a tener, que te van a permitir o te van a perdonar actos de tipo soborno o corrupción por el hecho de que tú estés dejando entrar haitianos. Si es por eso, que se olviden, porque hasta la oposición, que siempre ha sido beneficiaria de la presencia haitiana aquí, se ha pronunciado preocupada por eso, porque ya está llegando a límites en que la mano de obra dominicana ya está porque hasta hace un tiempo los haitianos solamente hacían los trabajos que los dominicanos no hacían. Esa era una costumbre, y cada día ellos se han ido avanzando en una forma en que ya están tocando áreas de la economía que es imposible de impedirlo, porque son tantos, y la calidad también de haitianos. Ahora mismo, haitianos que vienen a estudiar la República Dominicana con residencia, se gradúan en universidades dominicanas, pero no pueden ejercer porque el colegio médico le impide o les impide que puedan ejercer, y presionan que no le den los exequatur. Miren cómo van las cosas. Es decir, que fuera del problema de migración que se puso de manifiesto con la señora que envasaba maní en funda plástica, soplando con su boca la fundita y poniendo a pensar que enfermedades respiratorias pueden estar transmitiéndose por algo que está en todas las esquinas. Observe que en cada esquina hay monopolios de venta de alimentos. Usted tiene maní, semilla de cajuil, aguacate, guineo, están en venta exclusivamente de haitianos. El coco, la paletera, ya esos son negocios de haitianos. Entonces, eso y la entrada de motores por Dajabón y Sabaneta pone entonces a los políticos dominicanos a pronunciarse, que no lo habían hecho. Hay también el tema de las dos damas, una que fue primera dama, que ahora es vicepresidenta, y otra que es presidenta de la Cámara de Diputados, que la semana pasada la segunda obtuvo una sentencia favorable frente a un comunicador. La otra la había obtenido de parte de otro comunicador que fue condenado por difamación e injuria. Margarita Cedeño y Lucía Medina demandaron, uno a Marco en Santiago y otro a Holguín aquí en la capital, y obtuvieron sentencias favorables por difamación e injuria. Cosa bastante rara. Dos PLDistas, las dos miembros del comité político del PLD. También el país está abocado a elegir todo el pleno de Tribunal Superior Electoral. 3 o 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia y un juez del Tribunal Constitucional. No se le está prestando la debida atención, y lo que tú oyes es que todos los del Tribunal Superior Electoral deben ser sustituidos, pero lo están diciendo con un desparpajo, sin dar explicación. Es un tema que merece que la clase política dominicana
actúe. También tuvimos esta semana el informe de la planta Catalina. De eso vamos a hablar porque ocurrió un fenómeno sin precedentes aquí en los medios de comunicación que preferimos que sea más de las 6 de la tarde, de la mañana, para comentárselo. El colegio médico fue llamado su atención por la ministra de Salud cuando le dijo que trabajen y cumplan sus compromisos. También ocurrió algo bastante raro en el día de ayer, es que viendo la inauguración de la clínica del Cercado, Rodríguez Monegro y Altagracia Guzmán Marcelino, ministras de Salud Pública, y el otro es el jefe de la Servicio Nacional de Salud, le explicaron a los presentes sobre la cadena de servicios que ofrece el Servicio Nacional de Salud. Una atención primaria, si ahí no se resuelve el problema, se manda a un segundo nivel, que fue lo que se inauguró en el Cercado, en una clínica de primor, pero con una particularidad. En un lugar donde todo es moderno, no se disponía de un sonografista y tuvo que buscarse una muchacha del Cercado para entrenarla como sonografía. Ahora hay que buscar un médico que pueda leer la sonografía o mandarla por sistema de telemedicina a un centro que Salud debe de habilitar. Oigan eso, un centro desde el punto de vista físico que lo catalogaron hasta un hotel de 5 estrellas, pero no tenía sonografía. Algo que es... ¿Y que los médicos no quieren trabajar lejos de las ciudades? Siempre ha sido así. Pero una gran cantidad de médicos aceptó siempre ir a poblaciones remotas porque eso les servía también de entrenamiento y de... Se usaba cuando la universidad era la única que graduaba médicos, que el médico le pagara al Estado su educación trabajándole un año en pasantía. Esa pasantía tenía particularidades. Primero, le servía de entrenamiento. Lo que había aprendido lo podía aplicar. Segundo, era obligado. Cuando le decían, yo recuerdo que usted va para Bánica, pero no le preguntaban, le ordenaban que tenía que ir al Hospital Municipal de Bánica o al mismo del Cercado. Nosotros vimos en el Cercado al doctor Ernesto Gil, y el doctor Mateo, que hicieron pasantía en el Cercado. Entonces, ese problema chocó con algo que es muy claro, es cómo un médico recién graduado puede enfrentar problemas sin experiencia, sortarlo en una comunidad sin tener un profesor ni tener un superior inmediato que le dé una explicación. Entonces, ahí fue que tuvo el problema por la cual Monegro plantea la eliminación de la pasantía y que se manden médicos ya experimentados. Si quieren ir, a voluntad de ellos, si quieren ir. Bueno, porque los que se han graduado en universidades privadas, posiblemente dirán, bueno, el gobierno no ha puesto nada aquí, no me pueden... Muy bien, es así, pero mientras tanto tú tienes 3.000 médicos sin trabajo, aunque ellos quieran o no quieran, no hay cabida para esos 3.000 médicos. Son muchos médicos. 3.000 médicos es mucho. También queremos decir que está el tema muy delicado de un rector de la universidad y candidato a senador por la provincia de San Cristóbal, que fue muerto por un sindicalista, líder de un grupo de sindicatos, que pertenece a su mismo partido y que era candidato a diputado. Ese problema está pendiente. También está
el tema de la educación. La Secretaría de Educación ha estado aplicando el 4%, con muchísimos pros y muchísimas contras, pero la Iglesia Católica le ha entregado una cantidad de colegios debido a que la educación oficial está por encima de la educación privada. Mejores sueldos, desayuno, almuerzo, uniforme, mochila y libros. La Iglesia no pudo competir y entregó 100 de los centros más pobres. En República Dominicana se importaron 125.000 motores y tenemos que los productores nacionales siguen con miles de problemas y a veces viene la leche, a veces viene el arroz, a veces tiene el pollo, a veces tiene la habichuela. Pero una moneda que los productores de divisas, los exportadores de frutas a Europa piden que se devalúe más, es un problema. Las limitaciones del DERE-CAFTA y lo mal que se discutió, los tratados de libre comercio como con la Organización Mundial de Comercio, la competencia con países que siempre nos venden productos más baratos que otros, el proteccionismo disfrazado de otras naciones que no nos permiten a nosotros, el problema de un combustible con mucho impuesto. Los créditos, el gobierno ha tratado de llevarlo al sector más, pero solamente a un sector pequeño, pero el crédito sigue siendo caro. Los insumos son costosos. Las barreras sanitarias que nos ponen por cualquier cosa, hasta Haití nos pone barreras sanitarias. La necesidad de hacer cooperativas, los impuestos que se pagan indirectamente, las ocupaciones de tierra constantes, la titulación que no acaba de ocurrir y los conflictos de intereses entre sectores entre personas de ese mismo sector que está poniéndose de manifiesto con los ataques que le hacen al ministro de la presidencia. Todo eso será cíclico y seguirá mencionándose en República Dominicana. Hay un tema también, el doctor Pina Acevedo nos resalta que no nos olvidemos que en la historia de la humanidad siempre ha habido una justicia para ricos y una justicia para pobres. Él no lo justifica, pero lo resalta. Dice, esa es una constante que ha habido en algún caso sentencias hasta que condenan a muerte personas por robos insignificantes. La condena de la yuca, de las libras de yuca, un infeliz para comer, mientras Odebrecht se lleva del país 1.000 millones y los reparte entre personas sobornadas, presidentes, legisladores, funcionarios, contratistas, trae como consecuencia una frase, un aforismo francés que dice que el derecho civil sirve para que los ricos les roben a los pobres y el derecho penal impide que los pobres les roben a los ricos. Eso es lo que hay. Vamos a hacer una pausa y vamos a decir que también teníamos pendiente que el próximo 16 de julio hay una convocatoria para una gran marcha verde que ahora va a acrecentarse con el fallo que se ha producido y con aquello de los 3 golpes. Aquí se hizo famoso cuando Trujillo, que las patrullas paraban a los ciudadanos y decían, deme los 3 golpes. Los 3 golpes era la cédula personal de identidad,
el carnet de inscripción en el Partido Dominicano conocido como La Palmita y el servicio y el carnet del servicio militar obligatorio, o que lo hizo, o que lo está haciendo, o que está inscrito para hacerlo. Entonces eran los 3 golpes que todo dominicano tenía que andar con él en la cartera. Ahora los verdes han recibido 3 golpes que van a cambiar totalmente la estrategia, porque después de la pausa y después de los deportes vamos a hablar de los 3 golpes. El país le pidió a Monseñor Ocolo, lo condecoraron, y ese es otro capítulo que hay que escribir por importante, por largo, y se trata de que el nombramiento de un nuncio africano, de origen africano, en sustitución de un nuncio que produjo escándalo y que murió en una forma extraña en una celda del Vaticano. Oigan bien, le dieron albergue, lo apresaron y lo confinaron en el Vaticano y murió de un infarto, recordándonos mucho a la muerte del Papa Juan Pablo I. Cambió Ocolo mucho aquí en República Dominicana, logró que se pusiera fin a la carrera de arzobispo de Santo Domingo, a Monseñor Nicolás López Rodríguez, que ya tenía la edad de retiro. Logró que se nombrara en su lugar a Monseñor Osoria. Logró que la iglesia presentara una imagen diferente de humildad y logró con Masayés y Benito Ángeles que el Congreso mantuviera la penalidad al aborto. Eso y otras cosas logró, como fue el cambio también de la presidencia de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Vamos a despedir a Monseñor Ocolo, que hizo el trabajo que le ordenaron que hiciera. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Félix de Sena. Bien, amigos, hoy es lunes 10 de julio del 2017, luna llena, Santa Felicita, Genaro, Cristóbal, Manuel Ruiz. Manuel Ruiz es mi cuñado, también el padre Manuel Ruiz. Es un nombre muy popular en España. Marcial. Día de la Independencia en Bahamas. Un día como hoy nacieron Brenda Maciel Rodríguez Ramírez, Rosa María del Carmen Cortina Jensen de Asilis, es la esposa de Luis Asilis. Honorio César Milcíades Montaje González, Honorio Montaz, amigo y fotoperiodista, y el profesor José Manuel Castro y Meregildo, profesor. Repetimos que fallecieron en el día de ayer la profesora Mercedes Sabater, viuda Macarrulla, una profesora y arquitecta que tuvo un papel muy importante en la el siglo pasado, al igual que don Pepín Barceló y Sampol, fundador de la empresa Pollos Victorina. Bien, señores, quisiéramos decir que por una eventualidad, el periódico El País trae una noticia que dice: Esther Wiyosiki,
directiva de Creative Commons, que la mayoría de la gente no reconoce una noticia falsa. Ella habla de ello y justamente en el día de ayer circuló en la República Dominicana una noticia falsa de toda falsedad, como dicen los abogados. Y fue un decreto hasta con número que sustituyó toda la plana mayor de la Policía Nacional. Cambiaron al director de la policía, a los subdirectores, a la gente de AMET, en fin, cambiaron la plana mayor y todos los mandos policiales. Totalmente falso. Pero como lo pusieron en las redes, comenzó a tomar cuerpo y mucha gente lo creyeron. Bien, quisiéramos ahora hablar del caso de Odebrecht, y como con el doctor Junior Espinosa hemos estado hablando de estas cosas, quisiéramos que él, en términos generales, nos diga primero qué ocurrió y segundo, cuál es su opinión sobre ese particular, porque a partir de hoy van a haber muchísimos comentarios que tienen que ver con Odebrecht, porque Odebrecht está ligado a otras áreas, al área de las obras del Estado, eso es básico, al área de la corrupción, del soborno, también está ligada a una lucha por la erradicación de la corrupción en la República Dominicana, está ligada a el tema de la política, la ligan mucho. Hay una solución de continuidad entre corrupción, Odebrecht, Punta Catalina, Marcha Verde, y todo eso han hecho una especie de sancocho en que todos los elementos que están dentro de ese plato son reales. Doctor, ¿cómo usted vio y cómo recibió esa noticia tan extraña? ¿Extraña? Sí, por los resultados, porque vemos que no es para todo lo mismo. No, evidentemente, doctor, que se pudo primero notar la diferencia de criterio que hay entre los jueces que integran el tribunal. Eso es lo primero que hay que establecer. Y por eso, en cuanto a los aspectos de fondo de la decisión, hay 3 votos con disidencia en algunos aspectos. Ya es conocido el voto disidente de la magistrada Germán Brito, es conocido algunos aspectos de la posición de Angelán Casasnova, y lo que no conocemos es cuáles son las motivaciones del magistrado Heroíto Reyes con relación a algunos aspectos de la decisión. Vimos también que hay decisiones en el cuerpo del proceso que fueron tomadas a unanimidad de voto, que posteriormente pueden entrar en contradicción con la disidencia y el voto razonado de algunos de los magistrados. Por ejemplo, fue consenso declarar con no al lugar, en términos de rechazar la inconstitucionalidad que se planteó tanto de la resolución del magistrado Ortega como de algunos artículos del Código Procesal Penal. Hubo consenso en ese sentido. E igualmente hubo consenso y unanimidad en lo relativo a rechazar el tema de la prescripción, que también sale a relucir en uno de los razonamientos posteriores de uno de los jueces que tiene voto disidente en alguna parte del recurso. Y también el tema del arresto. Esas 4 incidentes, que yo creo que son fundamentales,
para el proceso, los jueces estuvieron de acuerdo a unanimidad con rechazarlos, porque entendían que eran improcedentes, malfundados y carentes de base legal. ¿Y por qué resalto esto? Porque posteriormente en el desarrollo ya y en el fallo concreto del Fondo de Recursos, observamos las disidencias que se presentan en el fallo. En términos generales, yo he dicho acá que para mí lo importante no es si durante el proceso de investigación están privados de libertad o no, sino que al final, cuando se acuse formalmente a estas personas, estén todos los elementos de prueba necesarios y la garantía de un debido proceso. Digo esto, doctor, porque las reacciones que he observado de algunas personas con relación a la puesta, a la modificación de la medida, que eso es otro aspecto importante. No ha habido en el caso ausencia de medida de coerción. Todos, absolutamente todos, tienen medida de coerción. Lo único que, en vez de estar privado de libertad, pues hay 8, si van 8, son 8 o 7 que están con medidas diferentes a la prisión preventiva. Solo 2 tienen prisión preventiva. Es decir, que el tema de la vinculación al hecho no ha desaparecido, está presente, y por eso mayoritariamente los jueces entienden que no debieron ir a su casa pura y simplemente, sino que debían estar sometidos a algún tipo o algunas de las medidas que establece el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y eso yo creo que es positivo, y dice que no es verdad que todo lo que se ha hecho es un tollo, como han planteado muchos con relación a la investigación que está desarrollando el Ministerio Público. Yo creo que esos aspectos son importantes. El tema relacionado a la posición de la magistrada Miriam Germán Brito, que ha sido, digamos, lo que ha sido mayormente resaltado con relación a los votos disidentes, y es entendible por 2 razones. Por su trayectoria como juez, pero además porque es la única que leyó aparentemente, íntegramente, su voto disidente. Los otros solamente, en el caso de Angelán, hizo un esbozo general de no más de 2 minutos. Y en el caso de Hirohito no sabemos por qué ni en qué aspecto es su disidencia. El tema de la magistrada es una reflexión importante relativo a la prisión preventiva, su procedencia, su objeto y su finalidad. Yo creo que es buena la reflexión que hace, pero no por ello implica que ella tenga absolutamente la razón. Y de hecho, la magistrada Casasnova, en su breve esbozo, entendía que todos debían permanecer con la misma medida de coerción con que llegaron al tribunal. Y ya eso implica una diferencia de criterio entre los jueces con relación al tema de la prisión preventiva como medida de coerción, y el tema relativo a si la gravedad de la infracción debe jugar un papel importante al momento de determinar si se aplica o no ese tipo de medida, que es la más gravosa, y se reitera que es excepcional. Es una medida excepcional cuando se priva de libertad a una persona para el desarrollo de una investigación. Y esos elementos creo que serán objeto de diferentes debates con relación a si efectivamente solo aplica cuando no hay peligro de fuga, o si solo aplica cuando hay peligro de fuga y no tiene arraigo el imputado de un hecho concreto. Ojalá y ese sea el criterio que imprime en la Judicatura Nacional, porque si es así vamos a reducir sensiblemente la cantidad de presos preventivos que hay en la República Dominicana. La práctica jurídica dice otra cosa, que no es así.
que se tome en cuenta mucho el tema del tipo de infracción y sobre todo esta nueva teoría que hay de que la medida de coerción solo es posible en los delitos de sangre, y eso es parte de las discusiones doctrinarias y yo creo que jurisprudenciales que vamos a ver en los próximos meses en la República Dominicana. De hecho, falta mucho debate. Claro. Creo que hay un punto en el que, aunque el doctor reitera que para el doctor es un pecado coincidir, es un pecado y no pierde oportunidad para reiterarlo, siempre lo ha planteado. Yo coincido con la valoración que hace el magistrado procurador fiscal, el procurador general de la República con relación a un tema que planteó la magistrada, que yo entiendo que efectivamente se extralimitó al plantearlo. No solo que es extemporáneo, sino que entiendo no le correspondía en la etapa del proceso a la magistrada meterse en los detalles de la valoración de la prueba, porque justamente durante el desarrollo de la audiencia yo la vi llamar la atención varias veces al Ministerio Público y también llamar a la defensa para que se abocaran solo a valorar el tema de la naturaleza de la etapa del proceso relacionado a la procedencia o no de la medida de coerción. Pero cuando la magistrada, que yo creo que como ciudadana sí podía hacerlo fuera de estrado, esa valoración como la puede hacer Maggi, el doctor Jorge Jacín sobre la prueba, pero ella, en la etapa procesal en que se estaba, no debía meterse en eso, porque era una etapa que sencillamente no era parte del proceso. Estábamos en la audiencia de conocimiento de un recurso de apelación sobre la procedencia o no de un tipo de medida que ya le habían impuesto a los encartados. Esto no quiere decir que potencialmente no tenga razón la magistrada. Lo que digo es que es inoportuno y sobre todo ella plantearlo en ese escenario, porque el escenario que se estaba evaluando, como ella misma lo reconoció cuando llamó la atención a varias intervenciones de los abogados, era solamente el tema de la medida. Y si los elementos que hasta el momento se han presentado eran suficientes o no para vincular razonablemente a los imputados a un hecho que se ha denunciado. Y eso quedó establecido en el tribunal. Porque lo contrario, pedirle prueba contundente en esta etapa, eso es un contrasentido. Eso yo creo que vulnera inclusive las etapas del proceso penal, que tiene 3 etapas. Una etapa inicial de investigación, que puede desarrollarse como sin medida de coerción anticipada, como ocurrió en el caso Félix Bautista. El Procurador General de la República anterior desarrolló una investigación y solicitó medidas cuando presentó formalmente la acusación. Es decir, que es posible investigar un hecho sin que previamente se soliciten medidas de coerción para los imputados. Ese es un caso. Y la etapa de valoración de prueba, que corresponde a esa audiencia preliminar, ahí sí, si fuera ya la jueza, pudo haber razonado como lo ha hecho, diciendo que entiende que las pruebas son débiles. Pudo haberlo hecho. Pero fuera de ese escenario me pareció una extralimitación, desde mi punto de vista, de la magistrada, meterse en el cuestionamiento de fondo de los indicios aportados. Y yo digo indicios, ¿por qué? Porque las pruebas serán aportadas en su conjunto al momento de que el Ministerio Público cierre y presente los actos conclusivos de la investigación. Ahí sí podemos atacar pruebas, procedencia, flojedad o irregularidad de la misma. En esta etapa no es eso lo que hay que ver, porque si fuera así, el Ministerio Público debió formular ya la acusación y en vez de estar bregando con una audiencia preliminar, con una vista de conocimiento de medida de coerción, debimos abocarnos a la audiencia preliminar y en ella misma, si entendía, solicitar las medidas que procedieran y además que le valoren la acusación per se. Creo que seguimos incurriendo, adelantándonos a las etapas del proceso penal.
Y con relación a la magistrada, es la única observación que puedo hacer. No quiere decir que no tenga razón, reitero, porque evidentemente, si al final de la jornada, en estos 8 meses, si el Ministerio Público no solicita plazo adicional, presenta esa documentación, es obvio que la suerte del proceso no sería muy halagüeña. Eso está claro. Eso está claro. Machi, ¿tienes algo que añadir al juicio? Yo prefiero esperar los eventos finales en donde se presenten las pruebas y se diga, porque realmente yo no. Bien. No. Yo creo que lo dicho por el doctor, básicamente nosotros coincidimos porque lo que él ha dicho son hechos. Sin embargo, nosotros tenemos que en forma obligada hablar del tema. ¿Por qué? Porque es el principal tema que ha estado en República Dominicana vigente y es el tema también que hemos estrenado en ese aspecto de corrupción y lucha de corrupción. Nosotros queremos también decir que en el juicio de ayer se llevó a cabo un juicio atendiendo a unas apelaciones que hicieran unos acusados de recibir soborno de parte de una empresa. Y quiero aclarar que no soy abogado y lo que estoy diciendo es la percepción de lo que estamos viendo. También quiero decir, para que no haya ningún tipo de mortificación, de que somos los primeros en aceptar que si la sociedad dominicana, alguien se ha ocupado de dividirla, nosotros no tenemos ningún tipo de objeción en que nos coloquen del lado de los malos. Así como creemos, no ha habido en este fallo un triunfo del mal sobre el bien, ni viceversa. Es una parte de un proceso que no ha terminado. Esas personas que llevaron a cabo esa apelación a través de sus abogados, contiene también un elemento que pesa mucho, y es que la presidente de esa segunda Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, lugar en donde algunos de los imputados por su condición de legisladores tienen jurisdicción privilegiada, tiene otra parte que es el documento que emitió Miriam Germán. Entonces nosotros vamos a hablar del juicio y vamos a hablar de algo que para mí tiene más fuerza que el juicio. Entiendo que en el curso de esta conversación ustedes van a escuchar cómo nosotros a veces mezclamos la lucha contra la corrupción, Odebrecht, Catalina y la lucha de los verdes, como si fueran tres cosas que nosotros traemos por los cabellos. No, es que los actores y protagonistas de todo eso se han encargado de hacer de eso un todo. Un ramillete. Y nosotros no fuimos los que hicimos un todo. Uno de los ejemplos que nosotros pusimos en el día de ayer es la inexperiencia o quizás la desesperación de algunos organizadores que se le ocurrió la feliz idea de arremeter contra una afirmación que con la mejor buena fe hiciera
el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana cuando dijo: nosotros estábamos ayudando en principio el movimiento verde porque consideramos esa lucha muy justa, pero cuando vimos un poquito de desviación, preferimos no continuar la ayuda. Y yo pregunto, ¿en cabeza de qué dominicano cabe que una asociación de industrias, empresarios, gente que tiene todo lo que perder, va a continuar ayudando un movimiento por más bello que fuera, en el que el primer letrero que tú ves en esos movimientos es pidiendo prisión para presidente y que ningún miembro de una directiva afásica, es decir, sin cara, hasta hace poco, haya tratado de retirar ese letrero? ¿En cabeza de quién cabe que un movimiento que esté dirigido a pedir la prisión del presidente de la República, los empresarios van a decir que lo estén apoyando? Eso no cabe en cabeza de nadie. Eso es lo primero. Lo segundo es que aquí en la República Dominicana se usaba con dos Trujillo, decíamos los 3 golpes: la cédula, la palmita y el servicio militar. El que no lo tenía estaba preso. Ahora resulta que el movimiento verde, independientemente de que por razones del aborto la Iglesia Católica y el movimiento verde tuvieron diferencias y se retiró un poco la Iglesia del apoyo irrestricto que en principio le dio al movimiento verde, al igual que las declaraciones que se dieran fuera con respecto al 22% de la sobrevaluación, con respecto a coger y dejar lo que me conviene, lo de Joao, no hubo financiamiento o sí hubo financiamiento, y sobre todo con respecto al caso de Catalina, que es un objetivo, un punto de directo de ese sector de fijar todo en ese proyecto, donde no importan los fallos, no importa lo que pase, que los 3 golpes últimos no van a variar la posición de los verdes. Uno, el tema de los empresarios que retiraron su ayuda porque se desnaturalizó. 2, el tema de las declaraciones ayer de Miriam Germán con respecto a la prueba, y esas son de las cosas que aquí ha producido que el movimiento verde tenga que rehacer su estrategia. Tiene que rehacer la estrategia porque en el proceso ya se ve que esa Suprema es digna de confianza por una razón. Pueden estar criticadas o pueden tener razón o no, pero siempre los fallos tendrán alguna dificultad, y una que tiene es que ya entre el procurador y los jueces hay diferencia. Eso quiere decir que eso es bueno. Es decir, esos jueces no son subalternos de la Procuraduría, por tanto, no son subalternos del gobierno. Eso es positivo, pero yo encuentro raro que el señor o el tribunal de la segunda cámara haya dado un fallo dejando 2 personas fuera de la libertad. ¿Por qué si todos tienen la misma acusación?
¿Y por qué si todo falta la prueba? ¿Por qué no se pusieron todos en libertad? Eso es lo que hay con respecto a ese fallo. El comportamiento de Miriam es que a mí me llama más la atención. Primero, si Miriam Germán no fuera jueza, yo estoy plenamente seguro de que pertenecería al Movimiento Verde. Segundo, Miriam Germán dedica su documento a 3 elementos. Primero, a justificar su abstención. Segundo, a justificar la libertad y haciendo hincapié a algo que el doctor dice. La libertad o la no prisión preventiva no necesariamente implica inocencia. Eso es lo primero. Y lo tercero es que dedica mucho espacio a su actuación. Personal. Demasiado defensa de ella misma. Y le preocupa mucho el qué dirán. Aunque dice, a mí no me importa el qué dirán, el solo decirlo le preocupa el qué dirán. Entonces, ese tema, yo voy a decir algo que posiblemente tenga que ver con esa parte que ella dice que ese voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, tuiteros alevosos, pero mal juez fuera yo si dejara de actuar conforme a la Constitución y a mi conciencia. Primero, no quiero ser de ese tribunal porque soy amigo de Víctor Díaz. Después, soy del tribunal, pero me abstengo. Y tercero, no hay prueba. Y cuarto, de los dejados en prisión, Víctor Díaz es uno. ¿Qué me da la gana de pensar? Si usted se pone a ver esas declaraciones, una de las cosas que le va a decir, digo el Movimiento Verde, porque yo amplío mucho el Movimiento Verde, es que se parcializó con Víctor, lo está ayudando, le van a decir. ¿Por qué? Porque aunque lo mantienen en prisión, esa prisión es provisional, porque ella está adelantando un juicio. Y como dijo el procurador y dijo el doctor, está tratando asuntos del juicio de fondo. Que estoy totalmente de acuerdo, porque ese ha sido una constante en este programa. No es una marcha, no es una bella gestión, no es un rumor, no es se dijo, sino es pruebas. Entonces, ese documento tiene algunos puntos que tienen que ver con el arraigo y la inexistencia del peligro de fuga, porque hay dos cosas. Han dado muestra de que siempre están y además, vamos a ser sinceros, no hay para dónde ir, no hay para dónde escaparse, porque hay una serie de tratados que donde usted va lo devuelven. Entonces, está claro, está bien lo de ella. Pero, por otro lado, la pena cumple, entre otras funciones, la prevención general y especial. Ahora, ella dice, de buenas a primeras, sucede que la mayor parte de las pruebas que dice tener el procurador son fruto de las declaraciones premiadas que se han vertido desde Brasil, pero una por una no contienen afirmaciones tajantes y precisas sobre actividades de los imputados. Abunda el yo creo, me parece, y en algunas una tajante negativa. Eso que ella está diciendo es verdad. Lo apoyamos 100%. Pero yo me pregunto, después de esas declaraciones, cuando venga el juicio de fondo y el Pleno de la Suprema conozca eso, ella va a tener que inhibirse por esas declaraciones, porque ella está diciendo que no hay prueba. Entonces,
entiendo que ese documento, que no es común a todos los jueces, sino es de ella, también dice: en diversos escenarios, seminarios, conferencias, votos disidentes, he insistido en que la teoría del Ministerio Público no es una prueba en su concesión de los hechos frente a las cuales debe aportar la correspondiente prueba. En el estado actual de este proceso y con lo aportado para la medida de coerción, se precia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada por el Ministerio Público en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador por el momento, por lo menos del juicio al fondo, donde la prueba debe ser hecha para que no deje lugar a dudas razonables. Lo que significa que si Miriam Germán hoy estuviera dirigiendo el juicio de fondo, posiblemente nadie estaría preso, basado en las declaraciones que ella se adelantó a dar. Ese voto puede echarme un montón de descalificaciones, rumores, insultos, Twitter, pero mal juez fuese yo si dejara de actuar conforme a la Constitución, a las leyes y a mi conciencia, frente a una sentencia que considero vulnera los derechos fundamentales. Esto es lo que ya está vigente. Hay muchas críticas para la doctora, como Doctor, hay... antes que usted avance, es uno de los aspectos. Ella entiende que el juicio vulnera derechos fundamentales, pero se opuso a declarar inconstitucional, por vulneración de derechos, la resolución que dictó la medida de coerción. Igualmente habla en el documento en alguna parte de delitos que tienen 13 años y más, pero ella ratifica y votó a favor de que no se acogiera la prescripción de la instancia elevada. Es decir, que también encierra algunas contradicciones en su voto disidente. Hay una serie de contradicciones que, como decíamos, están trayendo mucha confusión. Lo de la justicia viene y todo eso le va a caer. La van a acusar de que indirectamente está defendiendo a este hombre, lo está defendiendo de que es una forma brillante de salirse del caso o de ayudar a la persona que ella dice que es amiga. Pero hay también, eso no es exclusivo de Miriam. Miren, señores, esto ha producido un desorden tan absoluto que se da el caso del grupo Corripio, donde su dueño es miembro de la comisión y donde su jefe de prensa es quien dirige la lucha contra la corrupción. Y el sábado se llegó al extremo de decir esto en un medio de Corripio, que quiero decir que eso no va a traer ninguna consecuencia y que es motivo de saludar tanto al señor Corripio como al jefe de prensa de ese grupo. Primero, hay un error y un gazapo en el trabajo del licenciado Juan Bolívar Díaz, de dónde fueron a parar los 62.000 millones. No, los 62 millones correspondientes a la proporción de los 92 para Catalina. Son 62 millones, no 62.000. Y repiten el error a media página donde dice 62.000 millones. No es así. Ahora, eso no importa porque eso ocurre todos los días en los periódicos. El asunto es
que en el análisis de dónde está el dinero, este señor no escatimó esfuerzo en quemar las naves, motivo por el cual tú tienes que reconocer la buena fe de la gente que está luchando por lo que cree. Se supone que si el señor Corripio durante los últimos 30 años le ha financiado el programa 1+1 y es su buque insignia en el grupo, ese comunicador es motivo de, el año pasado, periodista nacional, fue Premio Nacional de Periodismo, es la figura más importante que tiene el grupo, pero paralelamente dirige Participación Ciudadana, que a su vez está dirigiendo eso. Pues ese señor periodista se atrevió en su artículo del sábado de decir que condecoren a Odebrecht. Al paso que va, nadie deberá sorprenderse que dentro de un año todo haya quedado en la impunidad, especialmente si baja la presión social por sanciones de corrupción. El país hasta le debería dar una condecoración a Odebrecht porque aquí no hubo complicidad en su entramado de sobrevaluaciones y menos de financiamiento electoral, aunque sus expertos asesores Joao Santana y Mónica Moura despachaban desde el despacho de Medina. Por de pronto, oigan esto, por de pronto consiguió que su comisión, la comisión de Danilo, por de pronto consiguió que su comisión dijera que no encontró sobrevaluación ni indicios de soborno en su obra Cumbre, saturada de irregularidades y sospechas. Esto de hacerle eso a ese señor, que él sabe que no tenía necesidad de pertenecer a esa comisión, que no tenía necesidad de un fallo favorable, de decir, tú eres parte de una comisión de Danilo y tú perteneces a Danilo. No, pero yo le voy a decir, para que nadie piense que uno le esté echando arena a los perros en los ojos para que peleen. No, ahí no va a pasar nada. Miren, señores, el día 16 de julio, me escribe un amigo, Julito, te llevarás una gran sorpresa cuando veas el Mar Verde inundar la capital. Yo le quiero decir a mi amigo que me manda eso, yo creo que sí, yo creo que va a haber un Mar Verde, pero no va a ser una sorpresa. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo estoy convencido que ese mismo empresario, que el jefe de Participación y de la Lucha Verde lo acusa de ser una parte de la comisión de Danilo, como es el procurador, todo el mundo está al servicio y se vende a Danilo, menos ellos. Óyeme, va a ser un éxito, y va a ser un éxito económico, porque yo les garantizo que ya hoy, Pepín Corripio le está enviando al Movimiento Verde, al igual que Campos de Moya con Juan Vicini le está mandando al Movimiento Verde, al igual que Leonel Fernández y Félix Bautista le está mandando al Movimiento Verde ayuda económica para que esa gente tenga un éxito el 16. No importa lo que diga este periódico. Yo les digo a ustedes que ellos por lo bajo le harán llegar su dinero. Y quiero decir una cosa. Advertí que en la división de la sociedad nosotros somos de los malos, porque nunca he dicho que nosotros somos depositarios de la cosa buena. Nosotros somos los malos, los buenos son otros.
Pero yo estoy seguro que a pesar de todo eso, ahí no va a haber nada que va a alterar ese grupo. La ambivalencia de un hombre que es político y periodista no importa. El hecho de que ella le haya dicho eso, tú eres parte de toda esta vaina, eso no importa. Y posiblemente hoy o mañana, porque hay que hacerlo con tiempo, esas fuerzas de Generadores y Vicini y esa fuerza de Corripio con su equipo, no importa, mándale algo, y ese algo es mucho, igual que al presidente Fernández le conviene esas cosas, también harán un aporte y llegará como una visita sorpresa, porque eso no se hace ni con una lata ni una mercancía verde. Eso no se hace con una mercancía verde. Y los políticos saben de lo que yo estoy diciendo. Quizá un pendejo que vive soñando piense que es así, pero que hay gente que se mueve solo. Eso no es así. No es así. Entonces, quería decir eso porque nosotros estamos viviendo, y este programa está viviendo, una etapa muy difícil porque nosotros no cogemos chantaje ni de verdes ni de la ex izquierda. Lamento muchísimo que mis amigos que han transitado la vida entera conmigo desde que luchábamos en la universidad a la raíz de la muerte de Trujillo, juntos, ninguno de mis amigos, compañeros, porque nosotros no éramos compañeros del reformismo, no fuimos compañeros del Partido de la Liberación, jamás. Teníamos amigos. Yo tenía un amigo en el PLD que era Miguel Coco, y tenía un amigo en el reformismo a nivel personal y familiar que era Guaroa. Pero yo no tengo ningún tipo de relación por la que no quise o que no quiera que mis compañeros de toda la vida llegarían a la presidencia de la República. Sin embargo, no lo conseguimos. Y hoy vivimos el problema de que todo el que pasa por aquí le hacen chantaje. Una señora me para: ay, Julito, no nos trate tan mal. Doña, yo soy fulana. Ajá. Les dicen de todo. Yo no sé por qué tú te sientas en ese programa a hablar. Yo no sé por qué tú te quedas callado y no le das un tapaboca al tipo ese. Yo no sé por qué tú no lo pones en su puesto. Y entonces yo digo, yo no tengo la culpa de que tu ex socio brasileño, buque insignia de la izquierda americana, don Luis Ignacio Lula, falló, y Dilma falló, y fallaron muchos. No tengo la culpa. Y que el acuerdo que se firmó con Brasil estaba basado en que ellos iban a suplir información para condenar aquí. No saber, solamente ha servido para darle impunidad a Brasil y a Odebrecht, pero no han mandado las pruebas y no les gusta que se lo digan, no te lo acepta que se lo digan. Brasil no ha mandado las pruebas que se comprometió a dar. Y esa gente que quieren reinventarse en 56 años, que por sí mismo, con el mejor discurso y con algo que tú no le puedes negar, y es que tú no consigues un solo izquierdista real que tú lo puedas acusar de que se enriqueció en forma ilícita o que en alguna forma accedió a cualquier tentación de que fue objeto por diferentes gobiernos de que ingresen a el sistema democrático tradicional corrupto. No lo aceptaron y prefirieron perderse en el ostracismo y ahora resucitar como
una posibilidad de aprovechar el movimiento verde, una lucha, para ver si ese movimiento se lleva la clase política que ha sumergido este país en un problema de hace 30, 40 años. Esta es la oportunidad. Se pasaron la vida soñando con Fidel Castro. Se pasaron la vida luchando contra el yanqui y la oligarquía criolla. Se pasaron la vida soñando que Bosch pudo haber sido su líder y Bosch no los quiso y les llamó garrapatas. Se pasaron la vida soñando que el gobierno de Guzmán y Salvador Blanco pudieron haber sido una salida mediatizada, pero mejor que el Balaguerato. Soñaron que Peña Gómez nunca quiso ser su líder porque tenía las condiciones y el liderato que estaba a la medida de ellos. Soñaron hasta con Hipólito y Soto Jiménez, que dio hasta unos cursillos y lo invitó a hacer curso antiguerrillas en la Secretaría. Y hasta tuvieron en principio cierta esperanza en Leonel y en Danilo, porque en el 96 todo el mundo sabe, y si quieren los nombres se los podemos dar, que Participación y parte de esa izquierda pasó a ser parte, como ahora, de los gobiernos PLDistas. Entonces, yo lo que quiero es que me descarguen, pero que me permitan equivocarme. Yo estoy equivocado. Todo lo que he dicho son errores. Nada de eso es verdad. La verdad está depositada en otras bocas y en otras personas. De manera que creen que la corrupción PLDista, que es real, va a llevar un sector al poder que no ha podido transmitirle un sentimiento de confianza al votante dominicano. Sencillamente, este proceso está comenzando, cogió un curso diferente, irrita a mucha gente porque esperaban que haya por lo menos que se pida ratificación de las medidas de todito. Entonces vienen con que 10 sueltos y 2 presos. Y a la media hora la embajada americana quitando visa. Señores, pero estamos locos. Estamos locos. A los 5 minutos ya, ayer domingo a las 3 de la mañana, todavía hoy no ha sido notificada la sentencia. Y ya hay un periódico que está hablando de quitar visa. Ese documento la van a catalogar de traidora a la doctora Miriam Germán. La van a catalogar de traidora por la advertencia que le hace, porque ellos no hacen. Cuando un jefe de eso le dice a su jefe de 30 años, tú no eres más que un instrumento de Danilo Medina, ya no hay nada que hacer, señores. Y ese jefe le va a mandar una funda de cuarto el 16 para que hagan su meeting, además de eso. Yo se lo aseguro, porque yo conozco cómo se maneja eso. Nos vemos.